Buenos días, queridos estudiantes. Darles la bienvenida a esta clase que impartiremos el día de hoy, referente a la oración compuesta, que está dentro de la asignatura que es literatura para cuarto de secundaria en nuestra institución del Colegio Bolívar en la gestión 2020. Les habla la profesora Viviana Maidano. Vamos a ir a la explicación del tema de hoy, que es la oración compuesta, pero antes debemos dar a conocer lo que es la oración simple. ¿Y qué es la oración simple? Es aquella que está constituida por un solo sujeto y un predicado. Y observamos en la oración. Tenemos acá un ejemplo donde podemos observar que dice: los estudiantes recopilan información del internet. Vemos acá en el ejemplo que la oración tiene un solo sujeto y un verbo. Pero antes veremos qué es el sujeto. El sujeto es de quien se habla en la oración. ¿Y de quién hablamos en la oración? De los estudiantes. Ahí está el sujeto. Ahora, el predicado. ¿Qué será el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. ¿Qué decimos de los estudiantes? Que recopilan información del internet. Esa es la división gramatical que existe, ¿no?, dentro de su estructura de la oración simple. Para eso sabemos ahora que la oración simple da a conocer una sola acción, que tiene un solo sujeto y tiene un solo predicado. También el sujeto es conocido con el nombre de sintagma nominal por dar a conocer al sustantivo, que es el núcleo del sujeto, y el predicado conocido como sintagma verbal, siendo el núcleo del sintagma verbal el verbo. De esa manera adquieren esos dos nombres, conocidos también dentro de lo que es el sujeto y el predicado. Una vez conocido, ya recordado, recurrido a los conocimientos previos acerca de la oración simple, vamos ahora al estudio de lo que es la oración compuesta. ¿Y qué es la oración compuesta? Bueno, la oración compuesta es aquella que tiene dentro de su estructura dos o más verbos conjugados. Esos verbos expresados a través de acciones, porque todo verbo expresa acción, ustedes saben. Y vamos a ver ahora en los distintos ejemplos y vamos a reconocer. Estas oraciones compuestas se dan a conocer a través de proposiciones. Y vemos en la primera oración que dice: los padres de familia asisten al colegio y averiguan el desempeño de sus hijos. En esa primera oración vemos la proposición 1 y la proposición 2. En la primera, los padres de familia asisten al colegio, que tiene su correspondiente verbo asisten. Y la segunda proposición, averiguan el desempeño de sus hijos, con el verbo averiguan. En esta oración vemos que está utilizando para la unión, para el enlace, la conjunción y. Por eso está destacado con negril. Seguidamente hacemos otro estudio de otra oración. Y en esta oración está que dice: cerraron la puerta a los que llegaron tarde. En esta oración, por ejemplo, vamos a ver también que tienen sus proposiciones. Cerraron la puerta, una sería. La otra, llegaron tarde. Pero a esta, para volverla compuesta, se le ha agregado a los que.
Y ese que nos da a conocer un antecedente, una pronunciación de un antecedente que se encuentra y lo engloba en el que. Aquí también lo he destacado con negrilla para posteriormente vayamos dando a conocer. Y la tercera oración decimos, el COVID-19 te obliga a cuidarte, permanecer en casa y de esa manera prevenirás el virus. De la misma forma, existen proposiciones con independencia, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué vemos? Vemos un signo de puntuación que es la coma. De esa forma vemos en cada una que tienen diferentes enlaces o nexos, podríamos decir. Y vamos a ver cuál es la clasificación de esta oración, sin antes no ver el ejemplo. Vamos a explicar el ejemplo de lo que es la oración compuesta. Observamos en los ejemplos, en las oraciones, Juan lee un cuento, Alex pinta un paisaje, ambas oraciones simples, y para convertirlas en compuesta, si observamos, se ha utilizado la conjunción y, que viene a ser un enlace, y también presentan proposición 1 y la proposición 2, y ahí se han formado la oración compuesta. Seguidamente tenemos el otro ejemplo. El alumno recibió una sanción, oración simple. ¿Y cómo la convertimos en compuesta? Utilizando una proposición subordinada. ¿Y qué decimos? El alumno que llegó tarde recibió una sanción. Observamos ahí que la oración principal pues adquiere pues una proposición subordinada y de esa manera se convierte en oración compuesta. La subordinada, esa oración siempre depende de una oración principal. Ahora vamos a ver la clasificación de la oración y vemos cuál es esa clasificación de la oración compuesta. Las oraciones compuestas se clasifican o se dividen en oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Las oraciones coordinadas, como dijimos, se dan a conocer a través de enlaces, de nexos, y veremos qué dice el concepto. Oraciones coordinadas son las que nos dan a conocer o presentan de dos o más oraciones en un mismo enunciado, que se enlazan por nexos o enlaces. ¿Y cuáles son esos nexos o enlaces? La conjunción y, el ni y el que. Con ellas vamos conformando oraciones compuestas. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Fueron al seminario y otros llegaron tarde. Ahí vemos que existen dos proposiciones también. Fueron al seminario, primera proposición, segunda proposición, otros llegaron tarde. Y está unida por el enlace o conjunción y. Tenemos las oraciones subordinadas, son las que dependen de una oración principal. Eso quiere decir que están, su nombre mismo lo dice, subordinación. No pueden ser independientes, sino se subordinan a alguien, a un principal, quiere decir eso. ¿Qué enlaces tienen para la subordinación? El qué, quién, cuál. Y en el ejemplo lo podemos observar. Ellos son los que se asustaron. Si solamente tenemos la oración simple, podría ser ellos se asustaron, pero volvemos compuesta y ponemos son los que y pues se subordina a ellos, ¿no es cierto? El que. Ellos son los que se asustaron.
De esa manera obtenemos una oración compuesta subordinada. Y por último, tenemos de la clasificación las oraciones compuestas y yuxtapuestas. Estas oraciones generalmente están formadas por oraciones simples que están separadas por signos de puntuación. Eso quiere decir, estas oraciones son las que van uno junto a la otra. Y entre los signos podemos ahí ver la coma, punto y coma y los dos puntos. Y el ejemplo que dice: Juan se viste, se peina, saldrá pronto. Y van unidas con los signos de puntuación. Lo mismo acá también presenta por proposiciones. Ahora vamos a explicar lo que son las oraciones coordinadas. Y las oraciones coordinadas, como vemos, tienen sus clases. Y dentro de sus clases podemos ver las oraciones copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, explicativas. Por ejemplo, en las copulativas indican unión o suma o adición. Son las que se enlazan, son las que concatenan, digamos. ¿Qué nexos utilizan? La I, la E y la NI. En este caso, vamos a acudir a nuestros pensamientos, a nuestra expresión oral. Por ejemplo, vamos a hacer ahí una oración con el ni y decimos: ni sé cómo se llama, ni lo conozco. Ahí, por ejemplo, presenta dos proposiciones. Ni sé cómo se llama, primera proposición. Segunda, ni lo conozco. Hay dos proposiciones. Y ahí está utilizando el ni, ¿no es cierto? Y vamos a la segunda, que son las adversativas. Son las que expresan oposición o contraste. Esa oposición que dan a conocer estas oraciones entre dos oraciones. Veremos, en el ejemplo lo pronunciamos, y tenemos los nexos, pero antes, pero, sino que se puede ser reemplazado con que, sin embargo, ahora bien, no obstante. Vamos a realizar, ejemplos con pero. Y podemos decir, con el pero podemos decir: ha trabajado mucho, pero no ha terminado la tarea. Ha trabajado mucho, pero, ahí está el enlace, no ha terminado la tarea. Lo mismo expresan dos proposiciones. O podemos también dar un ejemplo con el sino. No me dijo él, sino yo lo escuché. No me dijo él, sino yo lo escuché. Ahí tenemos también dos proposiciones en estas adversativas. Y vamos con las disyuntivas. ¿Qué indican las disyuntivas? Indican significados que se excluyen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que son excluyentes. Tienen que ver, ¿no es cierto? Vemos ahora cuáles son los nexos que se utilizan: la O, la U, o bien, o bien. En estas oraciones podemos observar o dar a conocer, por ejemplo, con la O podemos realizar: o te decides pronto o no presentas la tarea. Una de las dos, ¿no? O podemos decir: o bien nos vamos o bien nos quedamos. O bien nos vamos o bien nos quedamos. De la misma manera, cada una de ellas tiene su propia proposición. En la primera y segunda, el enlace las fusiona, las une.
Ahora, en las oraciones distributivas, ¿qué es lo que dan a conocer? Indica una referencia o elección alternativa. Acá nos dan a conocer una elección por cuál, quiere decir una alternativa que van a dar a conocer. Entre ellas tenemos bien, bien, ya, ya, unos, otros, tan pronto, como, etc. Y podemos acudir a una oración. Podemos formar con el bien, bien. Vamos a formar esa oración. Bien, lees el periódico o bien ves la televisión. Ahí también vemos que tiene, o ahí tenemos dos proposiciones. En esas dos proposiciones. Bien, lees el periódico, una. Bien, ves la televisión, segunda proposición, ¿no? Y por último tenemos las explicativas. Como su nombre lo dice, son las que explican, aclaran el significado de la anterior. Y utilizamos los nexos, es decir, esto es, o sea. Son las más frecuentes que se usan. Y en este caso vamos a utilizar el o sea. Iremos de viaje, o sea, debemos madrugar. La primera proposición, iremos de viaje. La segunda, debemos madrugar. ¿Cuál es el enlace? O sea. Ahí también tenemos una oración compuesta, coordinada, explicativa. De esa manera, pues, nosotros diariamente a veces nos expresamos con distintas formas de oraciones. Encontramos en textos, en diversidad de materiales podemos encontrar las oraciones compuestas coordinadas. Ahora vamos a pasar a las oraciones compuestas subordinadas. Y acá tenemos un ejemplo. Las oraciones compuestas subordinadas se presentan de forma, por ejemplo, nominal, las sustantivas, que hacen referencia a un nombre. Las adjetivas, que hacen referencia a un adjetivo. Y las adverbiales, a un adverbio. De esta manera, pues observamos las distintas oraciones. Y vamos a ver en el primer ejemplo, se refiere a las sustantivas. Ahí tenemos un sustantivo, mi auto, ¿no es cierto? Quiero mi auto, oración simple. Ahí lo convertimos en oración compuesta, subordinada, porque estamos utilizando el que relativo. Quiero que traiga mi auto. Ese que nos está haciendo referencia a un antecedente. Que traigan mi auto. Quiero, si decimos simplemente no sabemos qué. Traiga mi auto, pero no sabes de dónde, cómo. Pero si enunciamos en un solo tirón, decimos quiero que traiga mi auto, se comprende, ¿no es cierto? Ese que está hablando de un antecedente. Y tenemos ahí la sustantivación. Seguidamente tenemos el otro ejemplo. De la misma forma, el inciso A y el inciso B de quiero el auto rojo. Y ahí tenemos un adjetivo. Y ponemos quiero el auto que es rojo. De la misma forma tenemos un que relativo para la subordinación. De la misma forma se subordina a la oración principal que es quiero el auto. Quiero el auto, pero no sabemos qué, ¿no es cierto? Que es rojo. Ya, ahí se determina. Seguidamente tenemos del adverbio. De la misma forma, la oración. Quiero el auto. Aquí. Ya estamos hablando de un adverbio. Y en la oración compuesta, quiero el auto donde lo vea. Quiero el auto donde lo vea. De la misma forma, ya existe verbo en la primera proposición
y en la segunda proposición también el verbo. Y es de donde hace referencia a un adverbio de lugar. De esa manera hemos visto lo que es la oración compuesta subordinada. Ahora vamos a ver lo que son las oraciones yuxtapuestas. ¿Y qué decimos de las oraciones yuxtapuestas? Bueno, estas oraciones son las que carecen de nexos. Palabras de enlace no se utilizan. Generalmente ellas, para ser unidas, estas oraciones, utilizan los signos de puntuación. Como dijimos, son oraciones que se encuentran uno junto a la otra, unidas por los signos de puntuación. Como ejemplos podemos ver en el primero, decimos, ven conmigo, te enseñaré la biblioteca. Tiene dos proposiciones. La primera, ven conmigo, la segunda, te enseñaré la biblioteca. Y tiene sus correspondientes verbos unidas por una coma. La segunda, todos estábamos impacientes, solo esperábamos el final. Ahí también tenemos las proposiciones en ambas, ¿no es cierto? De la misma forma, en el tercer ejemplo, no me gusta el té, primera proposición, prefiero el café, segunda proposición, y ambas unidas por la coma. De esta manera llegamos al final de toda esta explicación, jóvenes. Espero que les sirva de mucho. Cuídense y hasta pronto.